Hoy, lunes santo, les quiero compartir esta meditación de volver a Cristo desde el corazón de Pedro. ¿Qué sintió Pedro? ¿Qué vivió Pedro esa Semana Santa? San Pedro, el primer papa, ahora lo imaginamos como un hombre muy importante, muy grande, y de hecho lo fue. Lo vemos en muchas esculturas de muchas plazas, de ciudades, en el Vaticano, en Roma, en caletas de pescadores en Chile, en todo el mundo, en Estados Unidos, en África, en todas partes hay esculturas de Pedro, generalmente representado con llaves en la mano, el primer papa, un gran hombre. ¿Pero quién fue Pedro? ¿Siempre fue este gran hombre? ¿Este gran santo? Bueno, Pedro fue un hombre común y corriente, un ser humano, como cada uno de los que me escucha hoy. Quiero invitar a todos a tomar una Biblia. Dense un tiempo, los espero, vayan a buscar su Biblia. Aquí tengo mi Biblia, que es la edición para jóvenes. Vayan a buscar su Biblia porque quiero leer con ustedes algunos pasajes. Y el primero está en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. La pesca milagrosa, la primera llamada de Pedro. Vayan al capítulo 5, ustedes saben lo que pasó en la pesca milagrosa. Vamos al versículo 8. Recordemos un poco la escena, no lo voy a leer entero, solamente voy a leer la parte más importante. Está Pedro, que ha estado pescando toda la noche con sus compañeros y no ha sacado nada. No ha sacado nada, tiene las manos vacías. Y llega un maestro, Jesús de Nazaret, y le dice: vuelve a remar mar adentro y vuelve a echar tus redes. Imagínense ustedes, ¿qué pensarían de algo que ustedes son expertos? Piense el que es ingeniero de un gran ejercicio, un problema difícil de una industria. Piense la que es doctora, algo de cirugía. Piense la que es profesora de cómo enseñar y que alguien llegue y les diga, sin tener toda esa experiencia: no, mira, como lo has estado haciendo, no has sacado nada, pero vuelve a hacerlo. Tú le dirías: pero un momento, el experto soy yo. Bueno, Pedro, a pesar de ser el experto, le hace caso a este maestro que a lo mejor había escuchado algo de él. ¿Y qué pasa? Se queda absolutamente sorprendido porque había estado pescando toda la noche sin ningún éxito. Y después de hacer caso a este señor, a este maestro, a Jesús de Nazaret, obtiene una pesca milagrosa. Y al ver esto, vamos al versículo 8, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dice el Evangelio, el temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de veces que habían recogido. A ver, y esto nos ha pasado a todos, o a muchos, cuando nos acercamos a la santidad de Dios, cuando estamos cerca de lo santo, de lo sagrado, y nos invade un temor de decir: ¿soy digno de estar yo aquí? ¿Soy digno? Hay veces que alguna persona se acerca a confesión y no logra perdonarse porque nos sentimos sucios. O sea, ¿cómo yo puedo ir de misiones? ¿Cómo yo puedo ir a una peregrinación? ¿Cómo yo puedo hablar de Jesús? Yo, que estoy sucio, que no soy digno. Nuestra reacción es la misma de Pedro. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Te estás confundiendo, creo. Yo soy un hombre, soy una mujer pecadora. No, te estás confundiendo. Tú deberías llamar a los santos, pero a mí. ¿Por qué me das este favor a mí? Y esta Semana Santa, a lo mejor algunos llegan muy cerca, pero a lo mejor otros llegamos muy lejos, con una gran lucha espiritual, con una gran tentación, con una gran lucha de pecado, o de angustias, o de miedos, o de fracasos. No llegamos como esos santos con una aureola perfecta. Y sin embargo el Señor viene a nosotros y quiere darnos una pesca milagrosa. Y nuestra reacción puede ser la misma, ¿no? La Semana Santa tiene que ser para otros. La Semana Santa tiene que ser para gente más santa, esa gente que reza el rosario en la mañana, esa gente que va a oración. Pero para mí, que he pasado tanto tiempo sin ir a misa, para mí, que llevo años sin confesar, para mí, que tengo esta zona de mi vida oculta que ni siquiera quiero ver, para mí también. Y ahí viene la respuesta de Jesús, una respuesta enigmática, que de tanto escucharla nos hemos acostumbrado, pero es una respuesta enigmática. No temas.
Y eso nos lo dice hoy a nosotros, que estamos meditando este encuentro con Jesús desde el corazón de Pedro. No temas, tú que estás atribulado por el pecado, tú que tienes miedo, que estás angustiada, que no logras superar una situación existencial que vienes cargando hace años, tú que estás pasando por un mal momento en el matrimonio, tú que estás pasando por una pérdida de un familiar, de un ser muy querido, tú, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque desde ahora serás pescador de hombres. Qué respuesta tan enigmática. Pescador de hombres. No sé si ustedes, pero yo nunca he visto un hombre con una caña de pescar pescando hombres. ¿Qué significa pescador de hombres? Y seguramente Pedro, cuando echaba las redes, no estaba esperando pescar hombres. ¿Qué le está diciendo este maestro, este Jesús de Nazaret? No temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y es una respuesta enigmática que vamos a entender al final de esta meditación. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Bueno, Pedro no lo entendió del todo, pero creyó, así como le creyó a Jesús para volver a echar las redes, volver mar adentro, algo le dice en su corazón que este hombre tiene palabras de vida eterna. Algo lo dejó tranquilo, pero no entendió muy bien qué significaba ser pescador de hombres. Aquí Jesús le está revelando su misión. A Pablo también le reveló una misión, María Magdalena tenía una misión, y tú y yo también tenemos una misión. Y hay muchas cosas en la vida, en tu vida y en la mía, que el Señor nos manda, que el Señor nos invita y que no vamos a entender hasta el final, o que no vamos a entender hasta mucho tiempo después. Hay un video en YouTube que te animo a ver, que no es de ningún santo, por lo menos no de ningún santo de la Iglesia Católica, que es de un personaje de nuestros tiempos, de alguien muy famoso, que creó una gran marca en el siglo XX y que sigue incidiendo mucho en el siglo XXI. Steve Jobs. Steve Jobs hace un discurso, creo que en la Universidad de Stanford, en el que habla de los puntos de nuestra vida que no entendemos solamente se pueden entender mirando hacia atrás. Hay cosas que te están pasando hoy a ti, que me están pasando hoy a mí, que muchas veces nos hacen sufrir, que no entendemos y que sentimos esa voz de Dios que nos dice no temas, serás pescador de hombres, pero es una respuesta enigmática que no entendemos. Nuestra realidad es que hoy no entendemos a lo que nos llama el Señor. Nos invita a la confianza, pero no entendemos. Bueno, en este discurso, que lo pueden encontrar en YouTube, Steve Jobs, en esta graduación, en esta universidad, habla que los puntos solamente se unen al final. Como que mirando hacia el futuro nosotros no somos capaces de unir los puntos. Pero desde el futuro o desde nuestro presente, mirando hacia atrás, ahí es cuando se unen los puntos y cuando entendemos muchas cosas. Bueno, eso fue lo que le pasó a Pedro. Vamos a dejar esta respuesta enigmática aquí y nos vamos a seguir adentrando en ese corazón de Pedro, en lo que le pasó a Pedro en la Semana Santa. Los invito ahora, si siguen con el Evangelio ahí, a ir en el mismo Evangelio de San Lucas, al capítulo 22, que ya estamos en la pasión de nuestro Señor. Capítulo 22 de Lucas, en el versículo 31. Este es un famoso versículo que seguramente hemos escuchado muchas veces en misa o en algunas partes, que Cristo anuncia la negación de Pedro. ¿Cuántas veces, no me pregunto yo, y cuántas veces no escucho a jóvenes diciendo Padre Javier, pero si Jesús sabe que lo voy a negar, si sabe que voy a volver a caer, y yo también lo sé, ¿para qué volver a pedir perdón? ¿Para qué volver a tratar de volver a Jesús si Él ya sabe que voy a volver a caer? Bueno, esto es lo que pasa en la pasión. Jesús anuncia el pecado de Pedro. Este Pedro fuerte, que hace poco lo había puesto Jesús como el primado, como el primero. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, imagínense Pedro, el más importante. Yo, Señor, nunca te voy a negar, le dice en la pasión, en la última cena, perdón. Yo nunca te voy a negar, yo soy fuerte, yo soy Pedro. Soy el que tú pusiste como roca. Y Jesús aquí le dice, en este capítulo 22, versículo 31, vayan a sus Biblias. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro sigue creyéndose muy fuerte. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. O sea, Jesús le anuncia que Satanás lo va a cribar como el trigo, que va a caer. Y Pedro le dice, no, no, Señor, yo, aunque tenga que ir contigo a la cárcel, aunque tenga que morir, jamás me apartaré de ti. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros eso? Que le prometemos al Señor todo y no somos capaces de darle ni lo más mínimo. Y Jesús lo sabe y nos ama igual. Pero este anuncio de Jesús sobre la vida de Pedro y sobre tu vida no termina en tristeza, porque tiene un anuncio también de esperanza. Jesús le dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y después de que hayas vuelto, o sea, vas a caer, Pedro, pero después de que hayas vuelto, o sea, Jesús también está anunciando la conversión de Pedro. Después de que hayas vuelto tú, que hoy me escucha por Instagram, confirma a tus hermanos. Después de que hayas vuelto, vuelve a mí, volver, después de que hayas vuelto. ¿Qué es la conversión? Hace poco pregunté en una misa, ¿qué significa convertirse? Y una joven me respondió, encontrar el amor. Y otro joven me respondió, volver a Dios. Pedro, y aquí que cada uno ponga su nombre, María, Catalina, Elisa, Nicolás, José Luis, Claudia, Teresa, que cada uno ponga su nombre. Una vez que tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo a ti, Señor? ¿Cómo puedo volver a ti? Después de haber pecado, después de que todas mis promesas de ir a misa, mis promesas de rezar en las noches, mi promesa de no hablar mal de otras personas, después de mis promesas de dejar fuera este vicio, después de mis promesas de portarme bien en tal o cual situación, después de todo eso, te fallo. ¿De dónde saco la fuerza para volver a ti? ¿De dónde puedo sacar la cara para volver a ti si estoy sucio? Si he caído, si me siento pecador, si sé que soy una pecadora, ¿cómo volver a ti? La conversión, que es la primera palabra del cristianismo, dice Joseph Ratzinger, que en el Evangelio original, en griego, se dice metanoia, más allá del corazón. Conversión significa dar vuelta al corazón, como que hay una revolución del corazón, algo pasa. Jesús le dice a Pedro, una vez que esa revolución de tu corazón haya ocurrido, confirma a tus hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo? La pregunta que nos hacemos hoy, en este lunes santo, es ¿cómo? ¿Cómo puedo dar vuelta a mi corazón? Mi corazón roto, mi corazón que tiene partes muertas, mi corazón que tiene esquinas oscuras, que no quiero dejar que entre la luz. Mi corazón que tiene miedo, mi corazón que sufre angustia, que se ha abierto a la tristeza. ¿Cómo puede volver a Dios? ¿Cómo puede tener esa revolución del corazón? ¿Cómo? Respuesta, con una experiencia que vamos a ver ahora. Hemos visto el primer encuentro de Pedro con Jesús,
que frente al milagro, a lo inesperado, a la abundancia de Dios, tiene miedo. Yo no soy para estar cerca de Dios porque soy sucio, soy pecador. Después hemos caminado con Pedro, un Pedro fuerte que se creía el mejor y que Jesús le dice que él también le va a fallar. Pero le anuncia que va a volver. Y ahora vamos a entrar a ese momento, a esa experiencia que produce la conversión, que produce el cambio, la revolución del corazón. Una experiencia. ¿Qué experiencia la vamos a leer? También en nuestro Evangelio de Lucas, también en el capítulo 22. Los invito a ir al versículo 61. Lucas, capítulo 22, versículo 61. Esta es ya la negación de Pedro. Pedro, que había dicho que no lo negaría, Jesús, que le dijo que lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo, lo niega frente a una mujer, frente a un hombre, una tercera vez: no lo conozco. Hay una inscripción por ahí en Tierra Santa donde sucedió esto en latín: non novi illum. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? A mí muchas, de haber negado a mi Señor. No lo conozco. Yo que había hecho tan grandes propósitos, yo que me creía tan bueno, yo que me creía tan amigo de Jesús, yo que creía que había dejado el pecado atrás, yo también he dicho como Pedro: no conozco a este hombre. En esta situación que prometí callar, y mucha gente está hablando mal de tal persona, y yo sé que el Espíritu Santo, el Señor, me invita a callar, voy y hablo mal. Sigo esparciendo el veneno de la maledicencia. Yo estoy diciendo con mi pecado: yo no conozco a este hombre. Jesús de Nazaret, sus enseñanzas, su discurso en la montaña: bienaventurados los pobres, bienaventurados los puros. Yo no conozco a este hombre. No tengo nada que ver con él. Cada vez que pecas, cada vez que peco, decimos eso: yo no conozco a este hombre. Y es en este punto que sucede una experiencia. Vamos, como les digo, a Lucas 22, versículo 61. Después de estas negaciones de Pedro, el Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Vean cada verbo. El Señor dándose vuelta. No es Pedro el que busca a Jesús con su mirada, es Jesús el que busca a Pedro con su mirada. No es el esfuerzo de Pedro por volver, es el esfuerzo de Cristo que se da la vuelta y lo mira. Miró a Pedro y éste recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Esta es la experiencia. Esta es la experiencia. Aquí se produce la conversión. Dice el Papa Francisco y muchos santos que es nuestro pecado, ese que queremos negar, ese que queremos ocultar, es justamente ese pecado el punto de encuentro con nuestro Señor. Es justamente cuando Pedro no puede caer más bajo que Jesús hace el esfuerzo, se voltea y miren este verbo: lo mira. Es en mi pecado, en tu pecado, que Cristo te mira. Hoy Jesús te está mirando. Hoy Jesús te mira en tu pecado, en tu tentación, en tus manos vacías, en tus omisiones, en tus fracasos, en tu debilidad, en ese punto frágil, ese que estás pensando, que yo estoy pensando, ahí Jesús te mira. Y es entonces cuando se produce la experiencia. Ahí es cuando Pedro experimenta esta revolución del corazón. ¿Por qué? ¿Qué tiene la mirada de Jesús que produce esta conversión?
esta metanoia, esta transformación del corazón. Les voy a contar una historia. Hay un joven hoy que se llama a sí mismo cristiano, pero que estuvo muy alejado, muy alejado. Su mamá era muy piadosa y confiaba y rezaba por él. Y un día lo fue a buscar para rezar el rosario. Le tocó la puerta, sabiendo que su hijo estaba súper lejos. Esto pasó aquí, en Santiago de Chile. Y este joven le gritó: mamá, que no te das cuenta que no estoy ni ahí, no creo. Yo no creo, no me importa, me da todo igual, ni siquiera creo en el rosario, en la Virgen, en nada, por favor, déjame tranquilo, me da igual. ¿Saben cuál fue la respuesta de esta madre? Él estaba esperando una discusión como muchas otras que ya habían tenido. ¿Pero qué te has imaginado? Falta de respeto, ¿cómo se te ocurre? Es la Virgen, en esta casa se cumplen mis normas. Y la madre no dijo nada de eso. La mamá simplemente lloró. Cerró la puerta de la habitación y se fue. Dice el joven que esa mirada y esas lágrimas tocaron su corazón de una forma que no puede describir. Fue la mirada de la misericordia. Y aquí que cada uno ponga un ejemplo. Cuando alguien ha hecho mal, cuando le hacemos mal a alguien que queremos, esperamos casi que el otro nos rete, nos regañe, para casi sentirnos bien, como que estamos a la par, como que bueno, él ya se desquitó conmigo, entonces ya más o menos estamos bien. Pero ¿qué pasa si ese que amamos, en vez de una reprimenda gigante, nos sonríe y nos dice: te perdono? Solamente si te ha pasado esto, puedes saber de lo que estoy hablando, de esa experiencia del corazón de sentir entre una ternura y un dolor de haber hecho mal a alguien que queremos. Bueno, eso fue lo que le pasó a Pedro. En los ojos de Cristo no vio una reprimenda, no vio un regaño, no vio un grito. Vio amor, misericordia. Y Jesús hoy mira ese punto frágil tuyo, ese pecado que te cuesta cargar, esa situación existencial oscura que ni siquiera tú quieres mirar. Jesús la mira y la mira con amor. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. ¿Qué produce la conversión del corazón? ¿Qué produce la metanoia? Esta experiencia. Dejarse mirar por Cristo en ese punto débil, en tu pecado, en mi pecado. Nombra tus pecados. Deja que Cristo los mire. ¿Estás esperando un golpe? Jesús recibió Él los golpes. ¿Estás esperando un castigo? Jesús tomó tu castigo y lo recibió Él en la cruz. ¿Qué es que Dios, por todo lo que has hecho, por todos tus pecados, te desea la muerte? No quiero la muerte del pecador, dice el Señor, sino que cambie, que se convierta de su conducta y que viva. ¿Cuál fue la experiencia que Cristo anunció? Tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos esta: la experiencia de la misericordia. Solamente cuando hacemos esta experiencia comenzamos a ser cristianos. Obviamente comenzamos a ser cristianos en el bautismo, pero para pasar de un cristianismo cultural, de un cristianismo de nombre, tenemos que hacer experiencia de esta mirada de misericordia. Jesús, la Divina Misericordia, le dice a Santa Faustina Kowalska en las revelaciones de la Divina Misericordia que justamente son los pecadores los que tienen mayor derecho a su misericordia, y que mientras más grande sea el pecado, mayor derecho tienen a su misericordia, y que le apena que las almas de los pecadores no tengan confianza en su misericordia. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Ahora Pedro lo entiende. Pedro, que llora amargamente porque no ha visto a alguien que lo regaña, que lo mata, que lo castiga.
ha visto amor en los ojos de Jesús, se convierte ahora en un pescador de hombres. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Significa lo siguiente. Cuando un pescador saca un pez del agua, ese pez muere. Cuando sacamos un ser humano, un hombre, una mujer del fondo del agua, que no puede respirar, ¿qué le pasa? Vive. Pedro hoy está llamado a esta vida que reencontró en la mirada de Jesús. Pedro está llamado a comunicarla al mundo entero. A decir, no importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan negro sea ese recuerdo, no importa qué tan oscura sea la situación existencial por la que estás pasando, Jesucristo te mira con amor, con un amor infinito. Déjate mirar por Él y vas a experimentar lo mismo que experimenté yo en el corazón. Misericordia, misericordia, perdón, amor. Entonces vas a sentir lo mismo que yo. Pasas de la muerte a la vida y serás pescador de hombres, porque irás por el mundo anunciando a otros esa vida. Y la gente viéndote a ti, transformado por la gracia, santa, santo, la gente viéndote a ti tendrá deseos también de pasar a la vida. Tú con tu vida, como Pedro, una vez que experimentes ese perdón del Señor, también comunicarás vida. No comenzamos a ser cristianos. Una mujer no comienza a ser cristiana. Un hombre no comienza a ser cristiano hasta que experimenta la salvación de Dios. Y esto es lo que le ha pasado a los santos. Esto fue lo que le pasó a María Magdalena. Después de su conversión, anunció a todos la vida. Fue la primera en gritar la resurrección. Agustín, un hombre, un joven, que era totalmente reo de sus pasiones, de la carne y que no se podía ver libre, una vez que experimentó la mirada amorosa de Cristo, se vio libre de todo y amó e hizo lo que quiso y anunció al mundo entero, y es de los grandes teólogos. Cantó las misericordias de Dios en sus confesiones. Francisco de Asís, joven rico, de la Umbría en Italia, se dejó también convertir. Experimentó esta salvación de Cristo en su corazón. Y hasta el día de hoy, con sus escritos y con su intercesión, sigue dando vida. Y el nombre al Papa, a nuestro querido Papa Francisco. Teresita de Lisieux, una de las grandes santas, o la gran santa de los últimos tiempos, dicho por un papa, decía así: si yo hubiese cometido el peor de los crímenes, el peor de los pecados, por siempre mantendría la misma confianza. Por siempre mantendría la misma confianza, porque yo sé que toda esta multitud de ofensas no es más que una gota de agua en un océano ardiente, en un brasero ardiente. Confianza en la misericordia. Y tantos personajes de nuestro tiempo, Tim Guénard, que escribió Más fuerte que el odio, un libro que les recomiendo mucho. Un joven abandonado por su padre, apaleado, golpeado, después su mamá lo abandonó, atado a un poste, pasó por servicios de menores, fue violentado, o sea, una existencia del terror. Se encontró con Dios y cambió de vida para siempre, y hoy vive en Lourdes con su familia y es pescador de hombres. Ayuda a que hombres y mujeres pasen de la muerte a la vida. Acabo de terminar un libro de Takashi Nagai, Requiem por Nagasaki, un joven médico japonés, ateo, científico, que por medio de testimonios de otros cristianos y de su enamorada se va convirtiendo y se deja tocar por la gracia, y es superviviente del Holocausto,
perdón, del holocausto, digo bien, de Nagasaki, de la bomba de Nagasaki, y se dedica a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque fue salvado, se convierte en un pescador de hombres. Él, cuando se convierte, va donde el sacerdote, le dice: Señor sacerdote, he pecado todo, de todo lo que dice su catecismo he hecho todo, del 1 al 10º mandamiento todo, y muchas veces, y he estado en prostíbulos, y he hecho de todo, y creo que hasta el pecado contra el Espíritu Santo he hecho de todo, y Dios me perdonará. Y el sacerdote, sonriendo, le dice: no, tú no has pecado contra el Espíritu Santo, y de todos esos pecados, si te conviertes, el Señor te quiere perdonar, el Señor te puede perdonar. Los animo también a ver un video de la hermana Claire, una religiosa joven de este siglo. El video creo que se llama Todo o Nada, búsquenlo en YouTube. Una joven como cualquiera de nuestro tiempo, que tenía promesas de fama, de ser famosa, y que, bueno, estuvo metida en todo, en alcohol, fiesta, y que recibe un llamado de Cristo. No se arrepentirán. Vean ese documental. Le ha pasado a hombres y a mujeres desde el inicio del cristianismo, que se han dejado tocar por Cristo y así pasar de la muerte a la vida. Hoy, ten un momento de oración y pon tu pecado frente a la mirada de Cristo. No sé si se vaya a ver. Pon tu pecado frente a la mirada de Cristo. Y escucha como escuchó Pedro: no temas, yo te haré pescador de hombres. Que en otras palabras es decir, no temas. Yo miro tu pecado, tu fragilidad, tu debilidad con amor inmenso. No temas. Y una vez que tú hayas visto mi mirada, que te salva, tú también serás cristiana, cristiano verdadero, y anunciarás mi muerte y mi resurrección, para que muchos, como te pasó a ti, pasen de la muerte a la vida. Terminamos aquí para cumplir nuestros 30 minutos de encuentro con Jesús desde el corazón de Pedro. Los animo, como actividad de Semana Santa, a ver la serie de Chosen. No sé si la han visto, lo voy a dejar en la descripción, de Chosen. Y los animo a ver el capítulo 4, que trata sobre Pedro. Y si no tienen mucho tiempo, vayan al minuto 33, que ahí muestra toda la pesca milagrosa y ese encuentro, primer encuentro de Pedro con Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, y recen por mí, por favor.